Y ahora vamos a escuchar, si ustedes así me lo permiten, a un divulgador científico y científico además. Sí. Convocado por usted, así que será usted quien lo presente. El profesor Leonardo González Gali, si está por ahí, ¿me escucha? Profesor Leonardo. Estoy por acá, los escucho. Buenos días a todos, a todas. ¿Qué Gracias. tal? ¿Cómo va? ¿Está tomando mate? Exactamente. Vio como le adivinamos el parpadeo de las luces que a lo lejos. ¿Qué dice, profe? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos a la mesa con Eduardo, nuestro locutor estrella, con Ariel Robert y yo mismo, que he venido, y habíamos planteado un tema controversial porque usted posteó la tapa de un libro y podría estar asociado a eso, que es el tema de las izquierdas, las derechas, la razón y las negaciones y otras ideas dentro de la ciencia. Solamente yo lo traigo a colación desde la completa ignorancia, ¿qué se puede decir de esto? Porque usted posteó un libro, una tapa de un libro sobre la razón y otras ideas. Y nos quedaba pendiente de la semana pasada hacer algún avance o continuar también con la conversación que teníamos, sobre que había planteado Ariel sobre el tema de los consensos en la ciencia y de los avances en las ideas en la ciencia a partir de los consensos. Bueno, eso está planteado, no sé por dónde empezar, yo no sabría, pero usted seguramente sí. Podemos empezar por la última parte, que es más fácil. A ver. Por la cuestión de los consensos. Bueno. Porque una de las cuestiones que charlábamos y que tiene que ver con debates actuales es la cuestión de, por decirlo del modo más sencillo posible, en quién creer o en quién confiar, ¿no? A la hora de tomar posición en relación con alguna cuestión polémica, ¿no? Que tenga que ver con la ciencia. Entonces, uno de los problemas que atraviesan estas cuestiones es el hecho de que ningún ciudadano o ciudadana, y por supuesto me incluyo en primer lugar, tiene el conocimiento suficiente como para evaluar todas las posturas y todas las evidencias y todos los datos en relación con una cuestión que tenga un costado científico. Piensen en los cultivos transgénicos, en el cambio climático. Sí, en realidad, en todo aquello que no pueda haber una comprobación empírica inmediata. Pero aún en esos casos, la complejidad del conocimiento que hay hoy en día es tal que solo puede ser abordada por un experto o por una experta. Entonces, por ejemplo, yo soy biólogo, pero frente al debate acerca de si las vacunas son seguras o no, yo no soy un experto en inmunología, en desarrollo de vacunas, o sea que aún siendo biólogo yo no estoy en condiciones de evaluar rigurosamente toda la investigación y todos los argumentos que se dan en ese ámbito súper específico del saber. Entonces, aunque es un ámbito en el cual las cosas se supone que se dirimen, se resuelven mediante experimentación, empíricamente, etcétera, etcétera, pero es complicado eso, los experimentos son complejos, la interpretación de los resultados es compleja, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo que pensar, insisto, aún yo siendo biólogo, tengo que pensar si voy a confiar o no, y eventualmente si me voy a vacunar o no, lo que yo hago es leer, escuchar o preguntar a algunos referentes que me merecen confianza. Que le dan confianza, claro. Exactamente. Y ahí viene el problema, ¿no? En quién confiar y en quién no confiar, porque, y esto también lo hemos hablado, si yo busco gente con título de biólogo, doctor, bioquímico, inmunólogo, y sus opiniones sobre las vacunas, voy a encontrar de todo en este mundo que es la internet. Voy a encontrar inmunólogos diciendo que las vacunas producen desastres, voy a encontrar de todo. Literalmente, si uno busca en internet, encuentra, entre comillas, expertos diciendo cualquier cosa sobre cualquier tema. Y en la diversidad la confusión, porque ¿de dónde se toma? Por supuesto, esa es la clave, ¿no? Todo esto genera confusión. Entonces, ahí es donde una clave importante para salir de esta confusión es intentar detectar lo que llamamos el consenso científico, ¿no? Hay temas que están en discusión, que son polémicos y sobre los cuales no hay consenso científico.
hay temas sobre los cuales sí hay consenso científico, y ahí es donde ese consenso se convierte en nuestra guía más confiable, no porque sea la verdad infalible o porque sea 100% seguro, sino porque es eso, es lo más confiable que tenemos, ¿no? Entonces, un desafío en estos temas es averiguar si hay o no hay un consenso científico sobre un tema y cuál es ese consenso científico, ¿no? Y eso, bueno, por supuesto que no es fácil, entonces ahí es donde yo decía, bueno, es importante que los comunicadores, los divulgadores, etcétera, ayudemos al público en esta tarea, por ejemplo, recomendando leer tal o cual web, ¿no? Por ejemplo, de alguna asociación profesional independiente, no financiada por sectores que están interesados en los resultados de esta discusión. Entonces, webs de instituciones académicas, publicaciones académicas que son reconocidas dentro de la comunidad científica, porque son esos los foros donde se expresan esos consensos, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo para hacer, que es muy importante, ¿no? Porque, insisto, en un mundo ideal uno podría decir, bueno, cada uno debería evaluar por sí mismo las evidencias. Eso no es posible. Eso no es posible. Imagínense si hablamos de energía nuclear. Ujú. Hay que dedicar una vida de estudio para entender la física nuclear. Entonces es imposible que alguien que no es un experto en eso esté en condiciones realmente de comprender y de evaluar críticamente los pros y los contras de la energía nuclear. Entonces, si vamos a discutir eso, no nos queda otra que recurrir a expertos y expertas que nos comuniquen, que nos ayuden a comprender qué se sabe, qué no se sabe, sobre qué hay consenso, sobre qué hay discusión. Entonces, ese es un trabajo difícil, pero yo les diría que no queda otra, porque es eso o el caos y la confusión que es lo que reina habitualmente, ¿no? Y a ustedes les habrá pasado. Yo tengo amigos que me mandan por ahí un video de un médico inmunólogo diciendo barbaridades sobre la vacuna. Sí. Y es verdad, el tipo es médico y es inmunólogo y está diciendo locuras sobre la vacuna. ¿Y por qué? Y no sé por qué, pero lo que está diciendo de ningún modo expresa un fuerte consenso que hay en la comunidad científica. Claro. ¿No? Pero ahí está la dificultad de poder determinar, porque lo verosímil resulta más importante que la verdad. Entonces es complejo para los que ignoramos. Hay un ejemplo, Claro. que es que tiene que ver con esto que dice Ariel, de lo verosímil y lo verdadero y lo real, que siempre se toman como voces calificadas en forma aislada, las de algunas profesiones liberales. Por ejemplo, un arquitecto toma la BBC de Londres, que está al costado de un lago, y le pregunta: ¿usted vio al monstruo del lago Ness? Y el tipo hace cualquier apreciación, pero es un arquitecto reconocido, entonces es tomado como una voz de la experiencia y calificada. Y a lo mejor hay que evaluar si es posible que haya vida en ese lago y las condiciones biológicas para que haya un bicho de tales características como el monstruo. Y luego se concluye de que si no hay comida para semejante monstruo, no puedo ir a vivir en ese lago. Totalmente. Así que la opinión del arquitecto queda anulada. Pero los documentalistas y los preguntadores de televisión en general no recurren a ningún método científico. Bueno, justamente, claro, ese es el problema. A ver, tomemos ese ejemplo. Queremos saber si tenemos nuestra versión local, si en el lago Nahuel Huapi hay algún monstruo. Nahuelito. El Nahuelito. Nahuelito, el famoso Nahuelito, tipo un plesiosaurio o algo así. Bueno, claro. ¿A quién hay que preguntarle sobre eso para tener la respuesta, no digamos la verdad, ¿no? Para tener la respuesta más confiable. No, esa es la y primero alguien que lo haya navegado y que lo haya indagado al lago, porque si no, por más deducciones y conjeturas científicas, no le otorgan la legitimidad necesaria. Podría ser, claro. Totalmente, o un paleontólogo, ¿será? Bueno, pero un claro, paleontólogo que haya ido al Nahuel Huapi, claro, que haya porque atravesado esas aguas. Claro.
en todas las regiones del país hay yo, por supuesto, por mi formación y por el lugar desde el que hablo, voy a insistir con la mirada científica, ¿no? Sí. El lago Nahuel Huapi es un lago como tantos otros dentro de una región ecogeográfica de nuestro país, y hay gente que se ha pasado la vida estudiando la composición de la fauna y la flora de todas las regiones del país. Entonces, si yo quisiera saber si es probable o no la existencia de una criatura semejante en ese lugar, lo primero que haría es llamar a los ecólogos, zoólogos y botánicos especializados que han hecho estudios de campo sobre la composición florística y faunística de ese lugar del país. Entonces, si hay algo así como el monstruo del lago Nahuel Huapi, esa gente debería tener alguna evidencia. Hay que entender que el testimonio visual de nadie tiene, lo voy a decir crudamente, tiene ningún valor. El testimonio visual de un testigo no tiene absolutamente ningún valor. Hay infinidad de investigaciones hechas en psicología que muestran la facilidad con la cual el cerebro nos engaña, Claro. la facilidad con la cual creemos ver cosas que no están ahí, Y hasta, recordar experiencias que no hemos tenido, o sea que esto está comprobado. Exactamente, falsos recuerdos. Entonces, que una persona, incluso totalmente sincera, jure haber visto al monstruo, haber visto algo así como un gran plesiosaurio en un lago, lamento decirlo, pero lo digo con crudeza, no tiene absolutamente ningún valor. En todo caso, tiene el valor de un indicio, de una pista que hará que alguien luego vaya a ver si hay algo o no hay algo. Y tal vez también le podemos preguntar a esa persona qué consumió antes y hacer una comprobación de otra naturaleza. Ese sería un dato clave. Pero esto es importante. Divertirnos juntos, que conviven. Porque hay veces se toman unos vinazos muy ricos, digo yo. Ese es un dato crucial. Pero fíjense que este ejemplo puede parecer un poco extravagante, pero si volvemos al caso de las vacunas, por ejemplo, está lleno, uno lo ve en las redes sociales y a uno se lo comunican amigos, de gente que dice: a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, la anécdota personal, sí, ¿no? Bueno, insisto, inevitablemente la anécdota personal tiene un fuerte impacto en las creencias que uno tiene, pero si nosotros estamos intentando responder una pregunta del modo más confiable posible, las anécdotas personales no tienen valor, porque es cierto que hay gente que se vacunó contra el coronavirus y de todos modos se murió de coronavirus, bueno, pero por eso eso no demuestra que la vacuna no funcione. Bueno, pero por eso digo consenso, y lo sumo a estadística, porque en definitiva la ciencia versa sobre esto, ¿no? El consenso ¿Qué sería... cantidad de personas tienen esa anécdota de que se vacunaron e igual perecieron en relación a la cantidad de quienes se vacunaron y siguen vivos, digo, ¿no? Bueno, claro, ese es el tipo de análisis que hacen los especialistas, y ese es uno de los fundamentos de los consensos que eventualmente se logran o no. Miren, a veces está bueno recurrir a la historia para, en general, ¿no? Se suele decir que para no cometer los mismos errores, y la historia nos da ejemplos contundentes para pensar estas cosas. Nosotros ahora estamos frente a una serie de dilemas que generan discusiones, como por ejemplo ahora las vacunas, la cuestión del cambio climático, ¿no? De qué tipo de energías utilizar, bueno, una serie de la cuestión del uso o no de cultivos transgénicos, una serie de debates que están teniendo lugar en este momento. Vayamos a la historia, por ejemplo, un segundo, y pensemos qué pasó con el caso del cigarrillo, del tabaco y del cáncer de pulmón. Bueno, esa historia es esclarecedora para ver cómo el consenso en el ámbito científico, que insisto, no es la verdad revelada, pero desde mi perspectiva suele ser el modo más confiable de entender lo más cercano a la lo más cercano, digamos, claro. La historia del tabaco nos muestra cómo la opinión pública va por carriles que pueden ir en sentido totalmente opuesto al consenso científico. Miren, para decirlo muy rápidamente, hoy en día todo el mundo, o casi todo el mundo, todos sabemos que fumar aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Esto hoy en día lo sabemos, ¿no? Sí. Bien, pero esto no fue siempre así.
los primeros indicios de que fumar producía cáncer de pulmón datan de la década del 30 del siglo XX, ¿no? Entre paréntesis hay un pionero ahí de nuestro país que fue Ángel Rofo, pero no importa, eso es anécdota. Hacia la década del 60 del siglo XX ya había un consenso científico total sobre el tema. O sea, fíjense la fecha. Sí. 1960-65, Sí. en la comunidad científica no había dudas de que los componentes del humo de cigarrillo eran cancerígenos. Sin embargo, la opinión pública estaba muy lejos de entender y de aceptar eso. Década del 80 y del 90, los sondeos de opinión pública todavía muestran que la mayoría, en Estados Unidos estoy hablando, que la mayoría de la población no creía que el cigarrillo produjera cáncer. O sea, fíjense que estamos hablando de 30 años de 20 o 30 años de diferencia. Durante 20 o 30 años la gente siguió fumando, Claro. creyendo que el humo de cigarrillo era inocuo, cuando hacía 20 o 30 años que había un consenso científico fuertísimo en relación con el carácter cancerígeno del cigarrillo. Y recién a mediados de la década del 90, algunas tabacaleras tuvieron que empezar a pagar indemnizaciones, ¿no? Entonces, con la ventaja que nos dan los años, ahora vemos claramente ahí lo que pasó y por qué ese delay de décadas entre la comprensión general del público y el consenso científico. Bueno, porque había muchos intereses, ¿no? Por el negocio, claramente. Por el negocio, exactamente. Las tabacaleras financiaron investigaciones, comunicaciones, sobornaron periodistas, divulgadores, científicos, funcionarios durante décadas para enturbiar las aguas y para confundir a la opinión pública. Bueno, hoy en día las petroleras están haciendo eso en relación con algunas petroleras, no generalicemos, están haciendo eso, exactamente lo mismo en relación con la cuestión del cambio climático. Entonces, me parece que es interesante ver la historia para pensar, bueno, ¿con qué tema nos estará pasando ahora? Pero Leonardo, disculpe la interrupción, pero voy a poner un caso que es muy mendocino. Estamos debatiendo en Mendoza sobre la conveniencia de la construcción de una mega obra de 1.023 millones de dólares, más o menos, que es un medicamento y básicamente un embalse y luego el dique. Producción de energía. La verdad es que cuando se calculó esa obra, hace 70 años atrás, tenía un periodo de llenado para que luego se genere la energía, etcétera, que era de X cantidad de años. Hoy, que se persiste con la generación de este mismo embalse, las precipitaciones y la cantidad de agua posible caudal es significativamente menor. No es que, la obra no es que sea mala, es que simplemente cambiaron las condiciones, claro, las variables, por lo cual esto, que es creo que es uno de los problemas que atravesamos como sociedad, es que entendemos que la verdad tiene un carácter casi eterno, cosa que no es así. Y lo otro que varió en ese caso de ejemplo es lo que se paga la energía. Bueno, antes estaba calculada 9 pesos, no sé qué se mide, y ahora vale 2. Está bien, pero esa posibilidad sabemos que la oscilación hace que probablemente vuelva a costar 9 o cueste 15. Entonces la especulación es casi imposible en ese terreno, pero no en el de las precipitaciones. El del caudal, que es real, claro. Claro, bueno, fíjense en ese caso en qué se parece y en qué difiere del ejemplo que daba yo del tabaco recién. Preguntarse si fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón es una cosa, y preguntarse si, porque en definitiva la pregunta sería, ¿conviene o no conviene hacer una represa o un embalse en X lugar, ¿no? Sí. Yo creo que a lo que podemos aspirar y a lo que tenemos que intentar colaborar como comunicadores es a informar bien al público, y en este caso es informarlo bien acerca de
las consecuencias de todo tipo que implica hacer un embalse o una represa. Claro, pero yo me permito, discúlpeme, me permito utilizar de nuevo el tema del cigarrillo, del tabaco y del fumar. Según expertos, usted debe conocer muchísimo más que lo que puedo haber leído yo, en realidad también se demonizó al tabaco cuando lo que habría que haber demonizado es las mezclas que hacen, la cantidad de alquitrán y el fósforo en el papel para que el cigarrillo no se apague. Porque aquellos que consumían tabaco puro, envuelto en hoja de tabaco y todo, no sufrían las mismas dolencias ni tenían la misma probabilidad de contraer cáncer que los que fumaban cigarrillos industrializados. Sí, eso hace una diferencia de grado. Todo eso que vos acabas de mencionar son agravantes, que de hecho es criminal lo que hicieron y lo que hacen con respecto a eso, ¿no? Claro. Es mucho peor fumar por supuesto los cigarrillos comerciales, llamémosle así, que un cigarrillo hecho con tabaco, un habano, digamos, para decirlo. Que un habano, pero es una diferencia de grado, no es que no tiene efectos el fumar tabaco puro, digamos. Bueno, respirar también tiene sus efectos contradictorios, pero en algunos ambientes, ¿no? Bueno, ahí habría que entrar en detalles acerca de la composición del humo. Claro. A lo que yo iba es a que en el caso de la represa, bueno, es una decisión en la cual hay que poner en la balanza un montón de elementos, y sí se parece al caso del tabaco en el sentido de que hay partes interesadas en que se haga o en que no se haga, claro, y que es muy esperable que esas partes interesadas produzcan o divulguen información falsa sobre el asunto. Entonces, lo que va a pasar siempre en estos casos es que va a haber una enorme confusión en la opinión pública e incluso de los funcionarios, ¿no? que en general tampoco son muy expertos en ninguno de estos temas. Sí. Entonces, ahí es donde podemos contribuir. Se sabe, hoy en día hay mucha información acumulada acerca de los efectos, por ejemplo, si queremos mirar esa parte, ambientales de las represas, ¿no? Entonces, bueno, la ecología no nos va a decir si hay que hacer o no una represa en ese lugar, pero sí nos puede decir qué consecuencias ambientales son esperables, ¿no? Del mismo modo, los economistas nos podrán decir qué consecuencias económicas son esperables. Sí, claro. Los especialistas en energía nos podrán decir qué se puede esperar o qué no en términos de producción de megavatios, etcétera. Asimismo, siempre hay dos bibliotecas, o sea que no es que se pueda resolver de manera definitiva. No hay una respuesta unívoca porque es una decisión. Entonces, bueno, depende de las valoraciones que hagamos. Si valoramos más lo económico por sobre lo ambiental, decidiremos una cosa, en caso contrario decidiremos la otra. Pero la cuestión es, acá me parece que hay dos claves en este tipo de problemas. Primero, que la población general disponga de información confiable, y ahí volvemos a lo que veníamos discutiendo, ¿no? ¿Quién me puede dar información confiable acerca del impacto ambiental que va a tener una represa? Bueno, hay gente que sabe de eso y hay algunos grandes consensos incluso sobre ese tema. Mi amigo Santiago, profesor, ya para ir cerrando, dice que ELSA, la que pone sello en la Dirección de Vialidad, no confía en las vacunas y está analizando seriamente comparar los resultados de las investigaciones con el kiosquero de Vialidad, del kiosco al lado de Ricardo, y van a dar el veredicto el jueves al lado de Bazar Salamone, ahí en la calle La Cera. Eso es más o menos la seriedad de la cosa que tiene la gente. Me parece bien, por favor pásenme el dato cuando... La conclusión. Pero bueno, digo, sintetizando lo que quería decir, me parece que el desafío para nosotros es que la gente tenga buena información, y luego otro desafío más difícil, que es que las decisiones sean democráticas, ¿no? O sea, ¿quién va a terminar decidiendo si se hace o no una represa? Bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en general, pero creo que eso es importante, ¿no? Claro, y por eso me parece que es muy importante que las personas nos involucremos en la cosa política, porque la cosa política es la que termina definiendo este tipo de decisiones.
Absolutamente. Por eso digo, participación política para justamente para que las decisiones sean las decisiones que cada población soberanamente decide tomar, pero buena información, porque aún con las mejores intenciones y con el mayor compromiso político, si no tenemos información confiable acerca de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder, también podemos ir por mal camino. Entonces, ahí tenemos dos desafíos que me parecen enormes, ¿no? Y bueno, como comunicadores, cada uno a su modo y desde su lugar, la cuestión de la información confiable es fundamental para todos los temas, ¿no? Yo comentaba el ejemplo histórico del tabaco y decía, bueno, ahora estamos en una situación parecida. El ejemplo del cambio climático es claro, ahí hay consenso. O sea, entre la comunidad de expertos no hay dudas de que ciertas actividades humanas están aumentando la temperatura del planeta, con efectos que ya estamos viendo. Ahora, si ustedes buscan en la web, van a encontrar expertos de todo tipo diciendo cualquier cosa. No refleja el consenso que existe en la comunidad científica hoy en día. Y la cancha está embarrada por un montón de información falsa, producida adrede para confundir a la opinión pública, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil la cuestión. Y eso pasa, ¿sabes por qué? Porque hay sobrante de carbón en el mundo. Entonces, como hay sobrante de carbón, la energía China y Estados Unidos, que en este caso no son enemigos para utilizar el carbón, ambos siguen utilizando el carbón de manera indiscriminada. Pero fijémonos que entonces lo difícil que es esto, y además, comparado con el caso del tabaco, ahora es más difícil por el tema de las redes sociales, porque las redes sociales facilitan la difusión de información, tanto buena como mala. Entonces, las redes sociales, para aquel que quiere sembrar confusión, son una herramienta idónea. Idónea que no existía cuando tuvo lugar la discusión en torno a la cuestión del tabaco, ¿no? Entonces estamos en tiempos muy complicados donde cada vez es más importante la buena comunicación, la buena información, así que siempre por eso festejo y agradezco que ustedes dediquen espacio a estos temas. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Le agradecemos a usted por esto de ayudarnos a entender el mundo y la ciencia.